A ver, si nos paramos a pensar qué es lo que de verdad define al trabajo social, más allá de la ayuda, de la gestión de recursos, hay un proceso clave que es el que lo eleva de una buena intención a una disciplina profesional con todas las letras. Y de eso vamos a hablar aquí, del diagnóstico social, pero ojo, no como un simple trámite, sino como el verdadero núcleo, el corazón de esta profesión. Esta frase va a ser nuestra guía. Pensemos en el diagnóstico social justo así, como la médula espinal del trabajo social. Es la estructura que lo sostiene todo, que articula sus partes y al final le da sentido a toda la profesión. Venga, vamos a desgranar un poco esta metáfora tan potente. Bueno, pues empecemos por aquí, por el corazón del oficio. Si decimos que el diagnóstico es la médula espinal, ¿qué es lo que sostiene exactamente? Vamos a ver por qué este concepto es tan crucial para la identidad y la práctica del trabajo social. Aquí se ve la diferencia de una forma clarísima. A la izquierda tenemos una práctica que se basa en las buenas intenciones. Es compasiva, claro que sí, pero puede ser solo una suma de voluntades sin una estructura clara. A la derecha, en cambio, tenemos un método profesional. Y el diagnóstico, bueno, el diagnóstico es justo esa médula espinal, ese puente que transforma el simple querer ayudar en un ejercicio riguroso de responsabilidad. Así que el punto crucial es este. El diagnóstico no es un punto y final, para nada. Es un punto de transición. Es ese momento en el que toda la información en bruto, los datos, los hechos, se transforman en una comprensión que tiene sentido y que nos prepara el terreno para una acción que de verdad esté bien fundada. Pero claro, este proceso no tiene nada de mágico, es método puro y duro. Y para entender bien en qué consiste, lo primero es desmontar algunos mitos muy comunes sobre lo que no es un diagnóstico social. A ver, quitémonos esto de la cabeza. No es magia, ni una fórmula secreta. Tampoco es poner una etiqueta que encierra a la persona para siempre. No es una receta que aplicamos igual a todo el mundo. Y desde luego no es la tarea burocrática de rellenar casillas en un formulario. Es algo mucho más profundo. Entonces, si no es todo eso, ¿qué es? Pues es oficio. Es una habilidad profesional muy sofisticada que se basa en el método, en una escucha y una observación entrenadas. Es, en definitiva, una elaboración que combina lo intelectual con la relación humana. Y como se puede ver aquí, el diagnóstico no es un acto aislado que surge de la nada. Ocupa un lugar central importantísimo en todo el proceso metodológico. Es ese paso clave que conecta la investigación inicial con la planificación de cualquier cosa que se vaya a hacer después. Aquí está el gran contraste. Un mal diagnóstico funciona como una etiqueta, encierra y simplifica de forma muy vasta la realidad de una persona. Sin embargo, un buen diagnóstico hace todo lo contrario, orienta. No cierra, sino que abre caminos, porque hace que una situación que parecía un lío se vuelva comprensible. Y para que un diagnóstico de verdad oriente en lugar de encerrar, no puede ser una imposición. Tiene que construirse con la persona. Y aquí entramos de lleno en el núcleo ético de todo este proceso, la colaboración. Esta idea es absolutamente crucial. El profesional no es un observador neutro, ni mucho menos. Es vital ser consciente de los propios prejuicios, de nuestros propios moralismos, para no acabar proyectándolos en la situación del otro. El riesgo, si no, es acabar persiguiendo nuestros objetivos y no los de la persona que tenemos delante. Y esta es la clave de todo. Un diagnóstico no es algo que se le hace a alguien desde fuera. Es una comprensión compartida que se construye con esa persona. Es un proceso que se basa sí o sí en la confianza, en la participación y en el vínculo. De hecho, es que el propio acto de elaborar juntos un diagnóstico puede ser ya una parte fundamental de la intervención. Se convierte en un espacio de apoyo en sí mismo, un lugar donde se genera confianza y se reflexiona conjuntamente sobre lo que está pasando. Muy bien, y para construir esa comprensión compartida, no nos basta con mirar al individuo aislado. Hay que ampliar el foco, levantar la mirada para leer la situación completa, para observar todo el ecosistema en el que esa persona vive. Esto nos lleva a una idea clave. El contexto no es un simple telón de fondo, no es un decorado. El entorno de una persona, sus relaciones, su cultura, las oportunidades que tiene o no tiene, todo eso es una parte integral de su realidad, y hay que analizarlo como tal. Para entenderlo, se suele usar una perspectiva sistémica que analiza distintas capas, todas interconectadas, desde lo más cercano, lo micro, como puede ser la dinámica familiar, hasta lo macro, que serían las políticas de vivienda o los valores culturales de toda una sociedad. Todo, absolutamente todo, influye. Y esto implica un cambio de mentalidad radical. En lugar de una práctica que se centra en hacer una lista de problemas y carencias, se trata de buscar activamente, de identificar las fortalezas y las potencialidades que existen, incluso en las situaciones más rotas y complicadas.
Por lo tanto, el objetivo final no es hacer una lista de las características de una persona, es comprender la dinámica compleja de una situación, identificando cómo se relacionan entre sí todos estos factores, los vínculos, los roles, las fortalezas y también las oportunidades. Y así llegamos al punto final. ¿Para qué todo este esfuerzo? Pues para comprender, por supuesto, pero sobre todo para actuar. Vamos a ver cómo el diagnóstico se convierte en ese eslabón indispensable para una intervención que sea eficaz y respetuosa. El diagnóstico es la base, el cimiento necesario. Es lo que nos permite pasar a un pronóstico, o sea, a plantear una hipótesis sobre cómo puede evolucionar la situación y, a partir de ahí, diseñar una intervención que no sea simple activismo o pura improvisación. Y la verdad es que, en el contexto actual, dedicar tiempo y rigor a hacer un buen diagnóstico es casi un acto de resistencia. Es una forma de resistir a las prisas, a la burocratización y a esa tentación de confundir la simple gestión de trámites con una intervención social de calidad. Porque, en el fondo, esto es lo que significa. El diagnóstico no es solo una herramienta técnica, es mucho más, es una forma de respeto. Respeto por la persona, por su historia, por la enorme complejidad de su vida y, en definitiva, por la propia profesión del trabajo social. Y cerramos con esta pregunta, que queda ahí para la reflexión. Una cuestión que yo creo que subraya perfectamente el papel insustituible del diagnóstico, porque nos obliga a pensar en cuál es la verdadera naturaleza de la acción social.